Ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Y el tema, como ven en las pantallas, la preocupación y la advertencia de Judas. Pero no estamos hablando de Judas Iscariote, que es rápido el nombre que viene a nuestra mente. Judas Iscariote nunca fue salvo. Cristo le llamó el hijo de perdición en Juan 17:12. Tampoco escribió un libro, como algunos aseguran por ahí. Esos son personas, ¿verdad?, fuera de la palabra y del evangelio, donde una secta escribe supuestamente un evangelio de Judas, que prácticamente es una defensa de él mismo. Pero nada de eso, ¿verdad?, es parte del canon bíblico, ni ninguno, ¿verdad?, de los apóstoles lo señaló en la escritura, ni nada. Así que es totalmente falso. Más bien estamos hablando entonces del libro de Judas, que se encuentra en el Nuevo Testamento, antes del libro de Apocalipsis, un libro que tiene un solo capítulo y que lo escribe el hermano del apóstol Santiago, que conocen, ¿verdad?, como Judas Tadeo, ¿verdad? Y dice siervo de Jesucristo, pero era hermano, Judas de Santiago, pero ellos a su vez eran medios hermanos de Jesucristo, eran hijos de José y de María. Claramente también lo establece en la palabra. Y ahí escribe este hombre de Dios esta corta carta, pero con un mensaje profundo y pertinente para todos los tiempos y sobre todo para los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y podríamos decir allí que Judas, dentro de lo que está diciendo, dice: mira, iglesia, vigilen constantemente, manténganse firmes, defiendan su fe, impacten a su prójimo. Y no deja de sorprenderme, ¿verdad?, cuando leo ese capítulo, porque pareciera que Judas tomó el periódico de ayer o de esta mañana y escribió ese capítulo, porque es que es palabra de Dios. Este libro fue escrito, esta carta, aproximadamente en el año 65 de nuestra era, así que estamos hablando que fue escrito hace unos 1955 años. Y ustedes van a ver cuán sorprendente y pertinente es esa carta. Claro, es palabra de Dios, es palabra del Señor. Y allí nosotros vemos algunos grandes temas. Y por un lado, y quizás a lo que más énfasis le da es a la apostasía. Y cuando nosotros hablamos de apostasía, tenemos que hablar de la iglesia, porque la apostasía se manifiesta de la iglesia hacia afuera. Es lo que podemos decir un inside job dentro de la iglesia. Apostasía, lo que significa, una de las definiciones del Ministerio de Apologética Cristiana, CARM, significa apartarse de la verdad. Por lo tanto, cuando hablamos de apostasía en la iglesia cristiana, estamos hablando de que la iglesia visible se aparta de las verdades doctrinales, esenciales, y se vuelve falsa. Fíjense que dije iglesia visible. La iglesia visible es la organización terrenal que afirman seguir a Cristo como se encuentra en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de apostasía, es personas que están en la iglesia, que han caído de esa fe, pero ahí nos dice la iglesia visible, porque es la iglesia que se ve, es las personas que quizás van a la iglesia, pero no es la iglesia. Dios conoce a los suyos. La iglesia del Señor es la iglesia del Señor. Cuando hablamos de apóstatas, estamos hablando de personas que no son cristianos. Parecen cristianos. Van a la iglesia. Hacen cosas como las hacen los cristianos. Inclusive pueden estar años en la iglesia, pero no son de la iglesia. No son de la iglesia del Señor.
Jesucristo mismo habló en otros términos, hablando del trigo y la cizaña, ¿verdad que sí? Él decía que estaban en la iglesia, que se parecían, pero no era lo mismo. El trigo es la iglesia del Señor, la cizaña hace todas las cosas posiblemente que hace el de la iglesia, pero no es de la iglesia del Señor. No ha nacido de nuevo, no ha habido un cambio, no ha habido un arrepentimiento, ¿verdad? Mantiene un cristianismo religioso que no ofrece salvación. La única manera en que una persona es hijo de Dios y es parte del cuerpo de Cristo es cuando esa persona se arrepiente de sus pecados genuinamente y cree en Jesucristo como el único camino, como Dios mismo encarnado, y arrepentido entrega su corazón y lo confiesa públicamente. Y dice la Escritura que los que hacen eso también lo manifiestan en unos frutos, en unas obras, no en meramente decirlo. Así que es importante entender eso, porque cuando hablamos de la apostasía, creemos que estamos fuera. No, bueno, está fuera del evangelio, pero está dentro de la iglesia. Y esto es lo que vamos a ver, que nos lo dice aquí la carta de Judas. Por otro lado, además del tema de la apostasía, está también el tema de entonces la iglesia verdadera. ¿Quién es cristiano? ¿Quiénes son cristianos? ¿Quiénes son aquellos que manifiestan esos frutos del Señor? Y esta carta es una advertencia, muestra que un hijo de Dios no puede caminar como el mundo camina. No puede, ese cristiano nominal que viene a la iglesia, pero de una manera rutinaria, carnal, sin un cambio de corazón, sin una vida y una relación con Jesucristo, no puede ser cristiano. Y eso nos habla y nos confronta. Así que, habiendo dicho eso, vamos a leer en Juan. Y les pido que lean conmigo porque quiero leer el capítulo completo. Son unos 25 capítulos. Les invito a estar en pie y luego van a estar sentaditos un ratito en reverencia a la palabra del Señor. Judas 1, del 1 al 25. También podemos decir Judas 1 al 25 porque hay un capítulo nomás. Bueno, pues lean conmigo. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hago un paréntesis aquí, una pausa, porque como dije, Judas era hermano, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Y la misma Biblia dice que en un momento dado sus hermanos no creían en Jesús. Luego Dios tocó esos corazones, ¿verdad? Y lo vemos aquí, pero él no dice, aquí Judas, el hermano de Jesucristo, hijo de José, hijo de María. No vemos eso. Judas, siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo, ¿verdad?, que es doulos en el griego, realmente es una mala traducción, siervo. Lo que él dijo fue, Judas, esclavo de Jesucristo. Y luego dice, y hermano de Jacobo, Jacobo era el mismo Santiago también, ¿verdad?, que escribe la carta a Santiago. Y claro, Santiago era el famoso, Judas no era tan famoso. De hecho, en varios lugares dicen Judas Tadeo, Lebeo, ¿verdad?, otro nombre que era para él, porque no es Judas Iscariote, yo me imagino, vamos a diferenciarlo. Pero el famoso era Santiago, que era parte de los dirigentes de esa iglesia naciente allá en el libro de los Hechos y demás. Y él, tranquilo, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Esa es la actitud de ese hombre. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, porque le está hablando a la iglesia. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Qué clase de expresión, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nos sorprende, ¿no? Por lo menos a mí no deja de sorprenderme, Padre, tu palabra, tan pertinente en todos los tiempos, Señor. Tantas verdades. Tú eres el Señor. Te pido, Dios mío, que hables a cada corazón, Señor, conforme a tus propósitos. Tú eres el único que puedes hacerlo. Te pido que guardes mis palabras, Señor. Quiero que sean tus palabras. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Así que el primer tema en este capítulo
es el tema de la apostasía. Y como la palabra es una palabra, es increíble, ¿verdad? Toda la coordinación perfecta de temas, de pensamiento de la Escritura, ¿verdad? Y podemos ver al apóstol Pablo cómo les hablaba a los tesalonicenses en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Allí el apóstol Pablo, con relación a la apostasía, dice algo importante también. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. Decía él, porque no vendrá, entonces no lo dice aquí el texto, pero en el contexto lo que se refiere es que no vendrá el día del Señor, ¿verdad? El día, de eso que está hablando, del día del Señor, cuando Jesucristo venga a buscar su iglesia. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que antes, en esos tiempos finales, antes de que se manifieste el anticristo, es necesario que venga la apostasía. Y ya, ¿verdad? Definimos la apostasía. Y la misma escritura, ese capítulo de Judas, nos muestra unas características de esos falsificadores y de esos apóstatas, que, como dije, no están fuera de la iglesia, sino cerca de la iglesia, en la iglesia. Y lo que vemos allí, todo lo que vamos a decir está basado en versículos que acabamos de leer. Lo primero es que dice que entran encubiertamente. No vienen así, mira, yo soy un lobo y vengo a comerme las ovejas. No, dice la palabra, entran encubiertamente, tranquilitos. Dicen, destinados para esta condenación. Importantes esas palabras. Porque es que al Señor nada se le escapa. O sea, nada de esto toma por sorpresa a nuestro Dios. Nuestro Dios todo lo sabe. Conoce todo. Nos escogió, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Y ahí dice que estos que entran, esta cizaña, estos apóstatas que parecen de la iglesia, que se comportan en muchas cosas como cristianos en la iglesia, que posiblemente cumplen con muchos ritos, pero no son de la iglesia, dicen que fueron destinados para esta condenación. El Señor sabe, el Señor conoce los corazones. Dice que son impíos, y cuando habla de eso dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Convierten en libertinaje la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es ese favor inmerecido que hemos recibido, un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Nadie la puede pagar, la pudo pagar. Todos somos pecadores y Él regala esa salvación que pertenece a Dios. Que nada ni nadie nos puede arrebatar de esa mano del Señor. Que estamos seguros en Él, dice la palabra. Y no solamente la gracia nos ha ofrecido y nos ha dado la salvación, sino que también su gracia, su favor inmerecido está sobre los hijos de Dios, manteniéndonos, ¿verdad? Guiándonos, perseverando en nosotros, ¿verdad? Durante este proceder y este caminar que tienen los hijos de Dios aquí en la tierra. Esa es la gracia de Dios, un favor de Dios. Sin embargo, toman esa gracia, toman esa doctrina y hacen de ella libertinaje. Y vemos aquí un aspecto, el aspecto moral que vemos en la palabra del Señor. Y estas son las cosas que precisamente es donde atacan a la iglesia. ¿Ok? ¿Qué es convertir en libertinaje la gracia del Señor? Bueno, aquellos que entienden, pues ¿cómo yo tergiverso esa doctrina? Yo soy salvo, y ahora como yo soy salvo y nadie me puede arrebatar de las manos de Dios, Él pagó el precio completo, dice Colosenses capítulo 2 que todos mis pecados fueron perdonados, que los clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria, pues entonces ahora pues yo me puedo ir a pecar, porque es que ya Él pagó el precio de mis pecados, pues me voy a pecar. Y de hecho aquí había una secta en Ponce, surgió aquí, después se llegó hasta muchísimos lugares, que era Creciendo en Gracia, que eso era una de las cosas que decía, que como el espíritu no peca, que es lo que es la carne, pero el espíritu es lo que es salvo, que no importaba lo que cualquiera hiciera. Mira esto.
Una manera de tergiversar, convertir el libertinaje en la gracia de Dios. Lo que nosotros vemos en la Escritura es todo lo contrario, que los que han recibido la gracia del Señor no pueden caminar con un estilo de vida como el mundo. Eso es lo que vemos en la Escritura. Nosotros vemos allá en 1 de Juan, capítulo 5, que dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y no quiere decir esto que no pequemos, porque esa misma carta de 1 de Juan, como yo compartía con los jóvenes el viernes, esa misma carta nos dice en el primer capítulo que nosotros, el que diga que no tiene pecados, hace a Dios mentiroso. A Dios se está contradiciendo la misma carta. Dice una cosa en el capítulo 1 y después dice otra cosa en el capítulo 5. No, lo que pasa es que lo que está diciendo el capítulo 5 es que los que son de Dios, los que han nacido de nuevo, los que tienen la simiente del Señor, el Espíritu Santo, no pueden tener como estilo de vida el pecado. No pueden caminar como el mundo camina. El aspecto moral. Pero no solamente habla de eso, sino que Judas también dice, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí el aspecto doctrinal y el ataque contra la verdad de la Escritura y de la palabra. El ataque contra la figura de Dios, el ataque sobre todo sobre la figura de Jesucristo. Y tú ves muchísimos lugares y sectas que no, Jesucristo no es Dios. Ahora tenemos a una persona aquí negando que Jesucristo es Dios en Puerto Rico, un pastor. Con unos argumentos tan pobres, Dios mío. Pero vemos aquí que Judas, que es una carta para estos tiempos finales, dice, no, niegan al soberano Dios y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos viendo eso. Siempre va a ser atacado Jesucristo, porque es el corazón, como yo he dicho, el corazón del Evangelio. Mismo Dios encarnado, muriendo por el hombre. No había otro camino. La religión no te puede salvar. Las buenas obras no te pueden salvar. La religiosidad no te puede salvar. El que tú vayas a una iglesia no te puede salvar. Nada de eso nos puede salvar. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas nos hace perfectos delante de Él. Lo único que te hace a ti perfecto delante de Dios es que haya sido lavado con la sangre del Cordero. Aleluya. Es lo único que nos limpia de todo pecado. Es lo único. Pero estos de alguna manera atacan la verdad de la palabra, atacan la verdad y los atributos de Dios. Y una manera, como dice aquí, niegan al Dios único soberano. Una manera de atacar la soberanía de Dios es cuando yo creo que yo sé más que Dios. Cuando yo creo que mi voluntad es mejor que la de Dios. Y levanto mi puñito y le digo 2 o 3 cosas a Dios. Y si puedo llevarme a 2 o 3 enredados en esto, también lo hago, porque es atentando contra quién es Dios. La persona que verdaderamente conoce a Dios, en la medida que se acerca a Dios, ¿qué es lo que uno ve en la Escritura? Caemos postrados. Perdóname, Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero a la misma vez que somos confrontados por el pecado, a la misma vez ese buen pastor nos pasa su mano, ¿verdad? Nos toca con su callado. Yo estoy contigo. Yo estoy aquí. Pero el apóstata no puede ver eso. Dice también que mancillan la carne y volvemos nuevamente al aspecto moral. Mancillan la carne. Y yo quiero que lean conmigo Judas 1:7. Vamos a repetirlo. Lo leímos, pero vamos a darle énfasis. Dice, como Sodoma y Gomorra. Y todo el mundo sabe lo que esto representa a Sodoma. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, y fornicado es, ¿verdad?
todo acto sexual fuera de la voluntad de Dios, vamos a definirlo de esa manera, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, y quiero que recuerden esas dos palabras, contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo Sodoma y Gomorra, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y nosotros vemos que la Escritura nos habla, nos menciona esa palabra, esos nombres, Sodoma, Gomorra. Lo vemos desde, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento. Nuevamente en Apocalipsis, que es el último libro de la Escritura, cuando está hablando de los tiempos finales, de esa guerra en contra de la iglesia, vuelve y lo menciona también ese nombre. Y es importante atender esto. Y hay mucha gente que no le va a gustar porque ya han sido asimilados por el pensamiento humano, que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que estamos aquí hablando y predicando. Y por eso es que Judas, cuando quería dar un mensaje, dijo, espérate, no, yo tengo que decirles a ustedes que contiendan ardientemente, que esto está pasando. Y eso sin duda ha ido creciendo y creciendo, porque así será según nos acerquemos al fin. Pero muchos dicen, no, es que eso de Sodoma, que implica todo sexualidad fuera del diseño de Dios, que el homosexualismo, el lesbianismo, todo, ahora yo soy mujer por dentro y hombre por fuera, me voy a cambiar a la mujer por fuera, y todo esto que estamos viviendo, toda esta locura. Dice, eso era el pueblo de Israel, ese patriarcal y legalista. Eso es viejo. Pero estamos viendo toda la Biblia, Nuevo Testamento. Eso está en todo. Y yo quiero leer posiblemente unos versículos que ustedes han leído, porque yo quiero que ustedes vean que esto no es un asunto, no, que si aquello era de la ley, aquello es del antiguo pacto, ya eso no está vigente ahora. Eso es lo que le quieren hacer creer a ustedes. Y nosotros como pastores, como esclavos de la palabra, tenemos que decirle, eso no es. Nosotros tenemos que tomar la voz de la palabra como hacía Judas y decirle, no. Hay unos que han entrado encubiertamente, que quieren cambiar tu pensamiento. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú te vas a alinear a lo que dice la palabra o tú te vas a alinear al mundo? Hay muchos que yo me imagino que no nos soportan. Y ese René Pereira siempre hablando, que si esto, que si la iglesia no puede estar callada, que si hablando de los partidos políticos, porque no están conformes a la moralidad del Señor, que si esto, que si homosexual y dale que es tarde, que esto y lo otro. Y hay gente que no nos soporta. Pero que no nos soporten, siempre y cuando sea porque estamos predicando la palabra del Señor. Que no nos soporten. Porque con la ayuda del Señor le pedimos serle fiel a Él. Y ustedes, yo quiero que lo que decimos aquí, de la misma manera, ¿verdad? El pastor René Pereira me ha enseñado a mí, como mi maestro, mi pastor y mi discipulador. Si yo digo algo que ustedes no están viendo en la Biblia, pues me dicen. Porque estamos leyendo. Pero mira lo que dice Romanos 1:18. Y les dije que recordaran aquellas dos palabras, contra naturaleza. Romanos 1:18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, cuando ese versículo 20 que te está hablando que las cosas del Señor, el mismo poder y autoridad de Dios se hace visible desde la creación del mundo. De la maravilla de que esto no puede ser producto de una explosión y la gente se cree eso. Para eso sí hay que tener fe. Para que un ser humano sea el producto de una explosión
algo casual. Para eso sí hay que tener fe. Con todo lo que implica el ser humano, con todo el balance de, biológico, fisiológico, fisionómico, toda esa creación perfecta. Y eso es producto de una explosión. Yo les he dado este ejemplo creo que antes, pero me gusta porque es verdad. ¿Cuántos aquí han tratado de hacer fuego con 2 palitos, sin nada más? Hacer fuego con 2 palitos. ¿Alguno trató? ¿Cuántos no pudieron hacer fuego? Las mismas manos. Las mismas manos. Mira, yo traté, me salieron callos. Mira, eso es hacer un fueguito. Que se puede, ¿verdad? Los aventureros, ya, ¿verdad? Se puede. Imagínense, y no podemos, es tan difícil. No. Eso es difícil, pero no es difícil que de una explosión salga la vida humana, la perfección completa del cuerpo humano. Preséntame esta imagen, Yaret. Esto lo saqué del internet. No sé cuál es la fuente, así que me perdonan. Pero mire la lógica de los ateos y de los que creen en el Big Bang. Lo que está a la izquierda, eso fue diseñado inteligentemente. Los ingenieros. Ahora, lo de al lado, eso es producto de la casualidad. Eso es lo que dicen los ateos. Yo daba un ejemplo que creo que lo he dado, pero si lo di, muevan la cabeza y todo como si nunca lo hubiera dado. Eso es bueno, ¿verdad? Que apoyen a su pastor de esa manera. Pero yo recordaba en el primer culto, en una ocasión que Alexis, que dirige devocionales aquí en la iglesia, él dio una ilustración, porque él tiene que estar relacionado con la industria de la medicina y su trabajo, y él hablaba de las rodillas. Entonces él decía, mira, para que tú veas cómo el Señor, el diseño de Dios. No, eso es producto de una explosión. Una explosión. La rodilla da para atrás, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden dar para atrás? Miren a ver, prueben ahí. Para que se, ¿verdad? Da para atrás. Para el frente, da para el frente. No da para el frente. Todo eso es un diseño perfecto. No, eso es producto de, perdón, eso es un accidente. Si fuera igual que para atrás que para adelante, tú no podrías caminar. Porque no podrías caminar. Pero tiene algo que lo aguanta. Entonces, otra cosa, tú caminas y no se te va para el lado. Eso es otra cosa ahí. En el diseño, la casualidad. La casualidad. Y eso no, para poder caminar bien, entonces también eso. Porque si no, ustedes se imaginan, es como que, ¿verdad? Casualidad. La perfección del ojo, de cómo enfoca, cómo regresa, todo eso, el mensaje del cerebro, casualidad. Alguien dijo que hay más probabilidades que haya una explosión en una imprenta. Y cuando haya esa explosión en esa imprenta, o en una librería, vamos a llamar, una explosión, que entonces todas las letras van cayendo, y que cuando caigan esas letras, lo que forme entonces sea Don Quijote de la Mancha. Hay más probabilidad de eso que de la vida y el diseño de la vida y de la creación y el balance por una explosión. Es tan absurdo. Sigamos. Versículo 22, creo que nos quedamos. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios
Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Prefirieron adorar la creación antes que al Creador. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, esos deseos carnales y pecadores de la carne. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahora es importante que vean conmigo. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, y yo creo que aquí todo el mundo sabe de qué estamos hablando, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nuevo Testamento. Pero el mundo nos quiere decir que no, que eso no es así. No, tú hablas de peace and love. Solamente. Jesucristo fue a la cruz, no porque habló de peace and love. Fue a la cruz porque habló del pecado. Juan el Bautista le cortaron la cabeza, no porque habló de peace and love, sino porque señaló el pecado de Herodes y Herodías. Y le cortaron la cabeza. 3 noticias yo les quiero decir. Les quiero leer 3 noticias. Primera noticia, y esto es de septiembre 4 de este año. Estamos en septiembre 6. Hace 2 días. Una pregunta. Los legisladores de California acaban de votar para proteger a los adultos homosexuales que tienen relaciones sexuales con menores. La respuesta, sí. Esto es un artículo de Michael Brown que sale en el Christian Post. Y él dice lo siguiente: si hubiera algo en lo que todos pudiéramos estar de acuerdo, pensarías que sería esto: los menores deben estar protegidos de los adultos sexualmente agresivos. Sin embargo, en reclamo a la igualdad, iglesia, bajo la ley para la comunidad gay, la Asamblea de California ha votado a favor de reducir la posible pena para los jóvenes de 24 años que tienen relaciones sexuales con niños de 14 años, con adolescentes de 14 años. Sorprendentemente, o debería decir, dice Michael Brown, repugnantemente, este es uno de los 2 proyectos de ley similares que acaban de ser aprobados por estos legisladores en California. Yo me pregunto, ¿cuántos de los que están escuchando aquí y que los que nos están viendo por televisión y por internet, cuando escucharon jóvenes de 24 años teniendo relaciones sexuales con niños de 14, dijeron, pero 14 años, ¿eso es grande? ¿Tú sabes qué pensamiento es ese? Eso es como tú ya has asimilado el mundo.
Porque un adolescente de 14 años no tiene la capacidad para decidir con quién tener relaciones sexuales, qué le conviene y qué no le conviene. Pero eso es lo que el mundo quiere hacernos creer a nosotros. Y claro, 14 años, pero han intentado, inclusive aquí, bajar esa ley de consentimiento en términos de edad. Terrible. Aprobado en estos días. Segunda noticia. Para mi sorpresa, yo creía que esto era algo reciente, pero esta noticia es del 27 de junio del 2012, o sea que hace 8 años de esto, y yo me sorprendí de lo que se dijo allí. Y esto sale en CNN, el trato a los pedófilos y a los abusadores de niños. Y ponen allí en CNN, ¿existe alguna simpatía por los pedófilos? La entrevista la hace Don Lemon de CNN, que es parte de la comunidad LGBTQ. Y él está hablando con un psicólogo de nombre James Cantor. Yo no sé dónde está ahora, pero en ese entonces estaba en Toronto, en Canadá. Y mira lo que dice este psicólogo, cuál es el trabajo de él y lo que están dándole, le estaban dando esa presencia en los medios en CNN. Él decía que uno puede escoger no ser un abusador de niños. Tú puedes escoger en no ser un abusador de niños. Ahora, tú no puedes escoger en ser un pedófilo. Eso tú no lo puedes escoger. Porque él dice, y estoy citando, hay gente que nace con un interés especial sexual hacia los niños. Hay gente que nace. Y dice él, reclama él que hay unas diferencias en el cerebro. Tú sabes que esos son estudios de pacotilla. Pero son inventos para darle sustento a todas sus posturas infundadas. ¿Verdad? Pero lo hacen de esa manera. Que hay una diferencia, slightly difference in the brain, decía él. No tiene nada que ver entonces, lo que ellos están presentando, mira, esto no es un asunto de una conducta que tú escoges, que tú eliges. No, es que tú naces así. O sea, en otras palabras, Dios te creó así. Dios te creó con un amor sexual especial para los niños. Yo les había dicho esto hace unos cuantos años y nunca había visto eso. Porque es que cuando lo que nos presenta la perspectiva de género, que tú eres, realmente tú eres lo que tú crees que tú eres, y que el mundo tiene que respetar lo que tú crees que tú eres, pues entonces ahí no hay, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites? Eso no se va a limitar solamente a la atracción homosexual o a tú expresarte de otras maneras, porque es una cosa terrible. O sea, yo veía cómo uno que nació hombre se hizo todas las operaciones, ¿verdad? Para entonces ser, parecer una mujer. Y entonces el que nació mujer, la que nació mujer, entonces se hace todo para parecer un hombre. Y entonces ellos se casan. No hay límites. ¿Dónde está el límite? Cuando las personas digan, no, es que Dios me creó a mí. Por fuera parezco un hombre, pero por dentro yo soy un Yorkie. Y el que no me diga a mí Yorkie Joel, lo voy a demandar y lo voy a llevar al tribunal, porque yo soy un Yorkie y tú tienes que respetar mi libertad. Yo soy un Yorkie, me tienes que llamar Yorkie Joel. Y si no, te demando. Y en mi trabajo, Yorkie. Y el letrerito de mi oficina, un pejito. ¿Cómo bajo ese mismo argumento, entonces aquellos
que dicen, no, Dios me creó con un amor especial sexual por los niños. ¿Quién eres tú para negar eso? ¿Cuál es el parámetro moral? La Iglesia Bautista de Glenview no se va a callar. No se va a callar. No nos vamos a callar. Nosotros vamos a predicar lo que dice la palabra. Ahora, yo tengo que hacer un paréntesis. Porque nuestros enemigos no son esas personas. Es el diablo y las huestes de maldad. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, refiriéndose a las personas, sino contra principados y potestades, lo que está detrás de ellos. Ellos no son nuestros enemigos. Un cristiano que hable peyorativamente de esas personas, que se burle de ellos, que los odie, el que haga eso no es cristiano. Nosotros señalamos el pecado, pero nosotros no somos diferentes a ellos porque todos somos pecadores también. Qué vergüenza de aquellos que se llaman cristianos y predican de otra manera, que predican odio. Pero, mira, los mandamientos de Dios, Dios está completo en sí mismo. Dios no nos necesita a nosotros. Él está completo en sí mismo. Él no te necesita, Él no me necesita. Él está completo. Él pudo haber dicho, mira, pecaron Adán y Eva después de que yo hice todo esto. Y pecaron, pues mira, que se vayan por ahí, para el infierno todo. Los mandamientos, Dios nos los ha dado porque nos ama. Y porque Él sabe que el pecado, como dice la Biblia, lo que trae es muerte y dolor. Y angustia, y un vacío y desesperación. La vida, la plenitud está en Cristo. ¿Cuántos creen de estas personas con estas influencias de estos tiempos? ¿Cuántos de ellos creen que su identidad está en que les llamen con X o Y pronombre? Y creen que eso les va a llenar. No, están engañados. Predicamos la verdad porque sabemos que lo único que los puede libertar es la palabra de Dios. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo se los he dicho antes. Tengo un tío que practicó la homosexualidad toda la vida. Y doy gracias al Señor que al final de sus tiempos pudo conocer al Señor y le sirvió al Señor y llegó a venir a la iglesia. Tío Frank, cariñoso, amoroso. Sus últimos días muy duros, porque adquirió SIDA, horrible en aquellos años, ya hace bastantes años. Pero yo veía la vida de mi tío y de sus amigos. Yo iba allí a janguear y a fumar y a relajar. Yo veía la tristeza, el vacío, el dolor. La vida y la vida abundante solamente está en Cristo Jesús. Solamente en Él. Y es tremendo, ¿verdad? Lo que de hecho, me faltan varios mensajes me quedé con la mitad. Porque también hay un mensaje para la iglesia, para el creyente. Lo importante es que entendamos, hermanos, que la Escritura nos dice que en estos tiempos se acercarán gente vestidos como cristianos, pero que no son cristianos. Que buscarán la manera de cambiar en tu mente lo que dice la palabra de Dios. Que saldrán por ahí y dirán, chacho, otra vez ahí está Pereira. Y ese Joel está igual que él. Porque no entienden. Porque ya han sido asimilados por el mundo.
Las consecuencias para esos es terrible, es la condenación eterna. Así que si tú estás en la iglesia y de alguna manera te has identificado con las características que muestra de los falsificadores y de los apóstatas, pido al Señor que Dios toque tu corazón y que puedas arrepentirte de tus pecados, que puedas arrepentirte de tus caminos. Y a la iglesia, quiero leer lo que dice Judas 1:3, que posiblemente es, y terminamos ahora, que posiblemente, ¿verdad? Muchos dicen, mira, ese es el texto principal de ese capítulo y de esa carta que tiene solamente un capítulo. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso de que calladito tú te ves mejor, que la iglesia es más que ver a Peace and Love. Dice aquí, bueno, los que estudian, los estudiosos de la palabra, dicen que la intención de Judas era como, mira, hablar sobre la salvación, regocijarse, ¿verdad? De las bendiciones, de los regalos de Dios, como, ¿verdad?, predicó el pastor el domingo pasado, regocijarnos con los regalos de Dios, que esa era como que la intención, pero viendo lo que estaba pasando, dice, no, pero me ha sido necesario escribirles a ustedes y exhortarles que contiendan ardientemente por la fe. Eso es lo que dice la palabra. Un neófito y un niño que no conoce la palabra de Dios no puede contender. ¿Sí o no? No puede contender. Te dan 4 zarandazos en una esquina porque tú no sabes ni qué versículo citar. Era una vergüenza, algo que yo vi en internet, en una de las marchas en contra del aborto, que iban donde cristianos, que eran los que estaban marchando en contra del aborto, y estaban este grupo, ¿verdad?, de ateos y de burladores, y entonces iban donde las personas. Me imagino que ellos también sabían a quién preguntar, ¿verdad? Buscaban divisar a quién preguntarle, que por qué estaban marchando. No, porque el aborto, ¿y por qué es malo? Pues porque el aborto, porque sí, porque no sabían ni qué contestar. Qué vergüenza. No podían decir, bueno, Dios ha dicho que no podemos matar, que no asesinaremos. Eso es una vida. Y estamos comprometidos con la palabra del Señor. Y según tú dices que la madre tiene un derecho, la vida tiene un derecho también. Pero ni siquiera eso saben contestar. Así que si queremos contender ardientemente por nuestra fe, tenemos que conocer lo que dice la palabra. Por eso es que hay que estudiar. Por eso es que no puedes dejar pasar la oportunidad de estudiar en el instituto. Porque de otra manera no vas a poder. Y nos quieren arrancar la cabeza. Es triste las iglesias que se han acomodado a esto. Triste. Han preferido agradar a los hombres antes que a Dios. Qué triste. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde a serle fiel en estos tiempos que vivimos. Padre, te damos gracias por tu palabra. En este momento presentamos las vidas, Señor. Tú conoces cada corazón. Gracias, Padre, porque nos sorprende cómo tu palabra es tan vigente al día de hoy. Pero sabemos que tú eres Dios y que tu palabra es viva, es eficaz. Es tu palabra. No es una letra muerta. Gracias, Señor. Te presento los corazones en el nombre de Jesús. Les pido un poquito de paciencia. Quiero preguntar si aquí hay alguna vida que es posible que ya lleve algún tiempo escuchando la palabra del Señor y que sepa las verdades del Evangelio, que ya conozca que eres pecador, como dice la Biblia, que todos somos pecadores. Que tú sabes que Cristo es el único camino, que no es un asunto de iglesias, religiones, que no es un asunto de obras, porque nadie puede ser salvo por las obras, solamente a través de Jesucristo.
Y ya tú has entendido, tú sabes que tú has ofendido a Dios, que tú has caminado de espalda al Señor y el Espíritu Santo ha estado trabajando con tu corazón. Si tú entiendes eso, que eres pecador, lo reconoces, te arrepientes. Quieres pedirle perdón al Señor reconociendo que Él es el único camino. Que quieres rendir tu vida y reconociendo que el futuro donde mejor puede estar es en las manos de Él. Pero sobre todo que no quieres seguir viviendo de una manera que lo ofenda a Él. Y pides, pero hay gente que quiere arreglar su vida primero. Eso no es posible. Necesitas que el Señor trabaje contigo. Así que si tú estás aquí y el Espíritu Santo te ha estado llamando, hay algo en tu corazón que dice, yo necesito aclarar cuentas con mi Señor, rendir mi vida, pedir perdón. Yo no quiero seguir viviendo así. Eso solamente lo puede revelar el Espíritu Santo. Y si tú estás aquí y quieres tomar esa decisión, yo te pido que levantes la mano porque queremos orar por ti. Si tú estás aquí y has entendido que Dios te está llamando, que tú no quieres seguir caminando en ese camino de desobediencia, que lleva un camino de perdición, ¿verdad? La advertencia de Judas es que los que caminen impíamente, ¿verdad? Cuando mueran, no solamente aquí van a vivir esa vida lejos de Dios, sino que entonces le espera también la condenación eterna. Pregunto por última vez, ¿habrá alguien que este día no puede más y dice, Señor, perdóname, yo quiero entregar mi vida? Hay una vida que está tomando una decisión. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Habrá alguien que dice, yo no puedo seguir. O un cristiano que dice, yo me he dejado también, ¿verdad?, influenciar por el mundo y yo quiero pedirle perdón al Señor y yo quiero regresar a la palabra.